están? A mí me da muchísimo gusto saludarlas. Cada que vengo aquí a Género y Política es un aprendizaje nuevo en mi día a día y por supuesto me da mucho gusto estar aquí y poder también interactuar con ustedes de manera virtual en las redes sociales con todos los comentarios que nos dan. Muchísimas gracias. Continúenlo haciendo y continúen compartiendo Género y Política, este proyecto que promueve el Partido de la Revolución Democrática en aras de que las mujeres tengamos herramientas, podamos escuchar los conocimientos que nos comparten nuestras extraordinarias invitadas programa con programa para que así fortalezcamos nuestros conocimientos, nuestro liderazgo político y podamos empoderarnos y seguir creciendo en este país, donde vaya que las mujeres las sufrimos demasiado. El día de hoy justo vamos a hablar sobre un tema delicado, un tema que nos interesa a todas, nos tiene que interesar a todas y a todos, por supuesto. Hoy vamos a hablar sobre el feminicidio, sobre las alertas de género, un tema muy importante, así que ya saben de lo que vamos a hablar el día de hoy. Apúrenle, tráiganse su cafecito, siéntense, pónganse cómodas, váyanle a avisar a la cuñada, a la amiga, a la prima, a la hermana que Género y Política ya va a empezar. Mientras lo hacen, ¿qué les parece si les digo quién va a participar con nosotras en el programa del día de hoy? A mí me da mucho gusto saludar nuevamente a Rocío Córdoba Plaza. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas, académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y además déjenme comentarles que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Me da muchísimo gusto saludarla, doctora Rocío, ¿cómo está? Un placer, como siempre, Gaby, estar aquí con ustedes. Este programa me encanta y además compartir mesa con tamaños mujerones. Así Eso es. siempre nos hace felices a todas. Entonces estoy muy, muy contenta de participar ahora con ustedes. Pues con ese mismo entusiasmo la saludo yo y le agradezco que esté el día de hoy aquí con mujeres extraordinarias, como bien lo dice, de las cuales yo aprendo todos los días. Muchísimas gracias, doctora Rocío. ¿Y qué le parece si le comento quién va a estar también? Déjeme presentar a la doctora Diana Cristal González Obregón. Ella es doctora en materia penal, sistema acusatorio, además es abogada postulante, autora de varios libros de temas jurídicos, entre los que podemos destacar el Manual Práctico del Juicio Oral y Una nueva cara de la justicia en México, además de ser también redactora en el Procedimiento Penal de México. Doctora Diana, también un currículum impresionante. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues muy contenta, mi querida Gaby, de poder estar en un extraordinario programa que, al igual que dijo mi querida compañera doctora, pues es un privilegio, es un super programa y además muy contenta de aprender, insisto, también con personalidades tan importantes como las grandes mujeres que me acompañan en este panel y con ustedes. Muchas gracias y agradecida contigo y con todas. Gracias también, por supuesto, muy contenta de tenerlas aquí y contenta también de saludar, por supuesto, a nuestra compañera Rosa María Cabrera Lotfe. Déjenme platicarles que ella es psicóloga social, es feminista, militante política de izquierda y el día de hoy colabora en la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD, también está como asesora en la Organización Nacional de Mujeres. No, hombre, también una trayectoria en estos temas, Rosa María, impresionante todo el conocimiento que cada programa nos regalas y que tenemos como herramienta las mujeres que estamos también un poquito en el camino todavía de aprendizaje. Gracias por regalarnos también este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, la agradecida soy yo, querida Gaby. Por supuesto que suscribo las palabras de Diana y de Rocío, profundamente halagada de tener la oportunidad de compartir esta experiencia. Creo que el tema que vamos a abordar es una gran problemática, muy seria, y me parece que va a ser de suma importancia para todo el auditorio que el día de hoy nos pueda escuchar. Así es, considero lo mismo, es un tema que no pueden pasar por alto ni hombres ni mujeres, porque es un tema que nos compete a la sociedad en general, no solo es un tema que nos deba de preocupar a las mujeres, al contrario, es un tema que nos debe de preocupar a toda la sociedad en general, que debemos de atenderla, no solo preocuparnos, sino ocuparnos en cómo resolverla, porque fíjense que, bueno, a pesar de que se han emitido alertas de género en nuestro país, pues la ola de feminicidios crece, todos los días en nuestro país son asesinadas 11 mujeres. Escuchan bien, diario, cada que usted se despierta y se sale de casa y regresa, fueron asesinadas 11 mujeres. ¿Cuál es el motivo de esta situación? ¿Por qué es como una pandemia que también está creciendo, con cifras que van mucho más allá de lo imaginable? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué a pesar de que ha habido, por supuesto, estas alertas, no parece bajar esta cifra? ¿Por qué no ha sucedido algo para que fuera en declive este número y por el contrario sigue creciendo? Yo quisiera, Rosa María, comenzar contigo, que nos comentaras al respecto, pues, ¿qué pasa?
¿Por qué no hemos podido atender, sancionar, pero sobre todo erradicar esta situación? Que hay que decir las cosas por su nombre. No, no son mujeres asesinadas, son víctimas de feminicidio. Y son los crímenes de odio contra las mujeres en razón de nuestro propio género. Yo me permití, sobre esto de la alerta, sacar un comentario que ha dicho una de las 16 mujeres que participan en la CEDAW, de las expertas de la CEDAW, de esta convención, que es Leticia Bonifaz. Ella ha propuesto recientemente, estoy buscando la nota, ella ha propuesto recientemente que las alertas de violencia de género deben de ser suspendidas en virtud de lo siguiente. Primero, porque han resultado inoperantes, ineficaces. En segundo lugar, porque se quedan solo a nivel de meras resoluciones emitidas. Tercero, porque muchas veces, pese a esas resoluciones, las autoridades competentes a las que les recaen dichas resoluciones no concluyen, no avanzan, argumentan no contar con presupuesto, es decir, son inoperantes o las hacen inoperantes. Se tiene que desarrollar, por tanto, una nueva alternativa que tiene que ser una política integral de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, pues en razón de que lo somos. Hay muchas medidas que vamos a ir comentando más adelante. Por supuesto están las medidas del derecho, lo que ya está de avance indiscutible en la normatividad de nuestro país, pero también tiene que haber una nueva conceptualización para que estas medidas, estas nuevas políticas públicas integrales tengan que ser cumplidas a cabalidad, pues por todas las instancias y niveles de gobierno, instituciones, etcétera, tanto en lo público como en lo privado. Yo ahí lo dejaría por este momento. Estoy buscando esa nota, acá la encontré. Bueno, nada más termino agregando que ella le llamó el nulo funcionamiento de las violencias de alerta de género. Y yo suscribo cuando ella dice lo que ya comentaba, que se requiere de una política integral de prevención de la violencia y abandonar esa visión centrada solamente en el aspecto de lo judicial. Muchas gracias, Rosa María. Por supuesto, más adelante comentaremos más al respecto. Me gustaría ahora escuchar a la doctora Diana Cristal, ¿en qué se está fallando? ¿Cuál es este motivo de que se siga aumentando este número de mujeres víctimas de feminicidio? Pues mira, preciosa, yo aquí quiero llamar la atención del gobierno federal y del gobierno de todas las entidades federativas, porque yo creo que es una burla la atención que se les da a los casos de violencia contra nosotras las mujeres. Yo nada más rápido, fíjense lo que les traje de hoy. Creo que aunque la intención es buena y comparto lo que acaba de decir nuestra querida colega doctora hace unos minutos, me parece que lo que se compartió por parte de la CEDAW, por parte de la doctora Leti Bonifaz, no debería solicitarse así. Yo creo que no se debe pedir que se eliminen y mucho menos decir que se le quite esta concentración en Poder Judicial por lo siguiente. Yo creo que una de las fallas más importantes que se tienen es que no se sabe cómo investigar, no sabemos cómo investigar feminicidios. Fíjense la nota que hoy salió, que es muy, muy seria y la sacó el Reforma. De 1 millón, aquí les tengo, permítanme un segundito, aquí está, de 1.820.243 averiguaciones y carpetas, 1.820.000, solo se cerraron, o sea, solo avanzaron 111.000. Y esto es a nivel nacional y hasta con una cifra que podemos decir que es inflada, ¿verdad? Y de los 45 feminicidios, y nos vamos nada más a la Ciudad de México, que se han cometido, el 11 de enero a septiembre de este año 2021, 11 han sido con armas blancas, el 25% de los asesinatos de mujeres por razones de género se cometen con armas punzocortantes, con cuchillos, tijeras y machetes, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que comienzan N cantidad de carpetas donde no se sabe cómo investigar, no tenemos peritos especializados, no hay psicólogas con perspectiva de género, no hay MPs que sepan investigar y por lo tanto se confunden con violencia de violencia familiar, se confunden con lesiones, se clasifican
clasifican mal y no hay medidas de protección, no hay medidas cautelares contra los agresores. Lo voy a decir, perdón, con franqueza, pero con los delincuentes yo no tengo ninguna consideración, estos desgraciados delincuentes, y las mujeres siguen violentándose una y otra vez. Nada más en la pandemia vamos a ver que cada día había más de 50 llamadas aproximadamente, y creo que estoy hablando, me corta, de mujeres. Espérenme tantito, les tengo aquí una nota rápidamente, si no lo dejo para la otra, pero es rapidísimo, aquí la separé. Piden auxilio 197 mujeres al día por violencia, acoso y golpes. Las mujeres capitalinas realizan en promedio 197 llamadas al día, 197, y creo que están cortas ahí, ¿verdad? Por temas como violencia intrafamiliar, penales, salud emocional o sexual. Y estas no se hacen caso, entonces no le hacen caso a las mujeres ni a las niñas violentadas, y cuando ya las matan dicen, ay, pobrecitas, entonces pues fue un caso así, y es más fácil, lamentablemente, en este país, Gaby, investigar un cadáver que investigar a una mujer todavía viva. Y lo digo porque tú sabes que como abogada tengo casos de mujeres de feminicidios donde pocas son las sobrevivientes y nos cuesta mucho trabajo avanzar su investigación. Así es, doctora, definitivamente es muy difícil y sobre todo pareciera estar siendo muy difícil prevenirlo. Ya no hablemos de erradicarlo, caray, prevenir que suceda, porque erradicar es cuando dijéramos ya se acabó. Sabemos que es un tema y un problema que pareciera no tener fin, pero está siendo difícil erradicarlo. Y yo quisiera saber, doctora Rocío, ¿por qué? ¿Qué está fallando? Creo que mucho de lo que está fallando justo es que no combinamos o que no tenemos un panorama amplio de lo que está pasando con las mujeres, y principalmente nos estamos dedicando al paradigma jurídico. Creo que si no atacamos de raíz esos protocolos culturales que hacen que sigamos considerando no solo a las mujeres, sino nosotras mismas considerándonos ciudadanas de segunda, no vamos a poder avanzar. Creo que mientras, ya lo decía Cosío Villegas en 1969, México es un país que tiene unas leyes maravillosas, pero además tiene una forma maravillosa de saltarles, de darles la vuelta. Entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo? Que mientras únicamente tratemos de resolver el asunto por la vía jurídica, y claro, todas sabemos y todos sabemos que no hay acceso a la justicia para las mujeres, que se vive impunidad, y no solamente se vive impunidad para las víctimas, sino para las familiares de víctimas, y está el caso de Marisela Escobedo, ¿verdad? No vamos a poder abatir estas cifras, porque pareciera ser que seguimos pensando con los mismos postulados aristotélicos que decían que las mujeres somos inferiores. Entonces, bueno, yo no coincidiría con Rosa María, aunque su planteamiento se me hace interesantísimo, o perdón, cuando hacía referencia a Leticia Bonifaz, yo creo que las alertas de violencia de género han tenido una gran importancia en este país, y es que han podido visibilizar esa violencia que sufrimos las mujeres, y que antes simplemente, bueno, pues ay, si les dan sus cachetadas, señoras, ustedes tienen la culpa. Si las violan, pues quién sabe qué cosas estaban haciendo en la calle. Y las alertas de violencia de género contra las mujeres, pues lo que han permitido es poner el foco en esa forma de violencia que nos ha pasado invisibilizada porque les gusta centurias. Entonces, bueno, me parece que poner en la palestra esto es fundamental, y que seamos capaces de detectar que lo jurídico es importante, que lo político es importante, pero que lo cultural es importante, es decir, ¿por qué nos consideramos tanto los demás como las propias mujeres sujetas o que seamos objeto de este tipo de violencias, y que lo asumamos, y que en vez de denunciarlo,
pues vamos a la agencia especializada y nos dicen, señora, por favor, deje de... ¿Qué va a hacer cuando el marido lo meta a usted a la cárcel? Va a salir y le va a dar más cachetadas. Entonces, bueno, yo creo que sí debemos estar atendiendo esta cuestión de que hay una forma cultural de considerar subordinadas a las mujeres, y aquí lo digo como antropóloga, y que esta forma cultural lo que nos está llevando es que no va a servir ni las leyes más preciosas, ni las sanciones más acabadas, ni las prisiones o las penas de cárcel más cumplidas, ¿no? Si no transformamos, porque además de eso, ¿a quién se echa la culpa? A las mujeres. No supiste educar a tus hijos tus hijos varones, quiero decir, en la equidad de género. Aquí le dejaría porque creo que hay tanto que decir. Tenemos tanto que platicar, doctora, este programa y por supuesto el tema y todos los temas, claro, nos da mucho para hablar. Yo te daría la palabra a Rosa María para que podamos comentar al respecto antes de irnos al corte. Sí, no, en primer lugar suscribo fehacientemente lo que han dicho Diana y Rocío. No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Leticia Bonifaz por cuanto a que la alerta de género se ha limitado solo a ser un mero trámite burocrático dentro del sistema judicial. Por lo tanto, sí se requiere de una comprensión cabal para su debida aplicación. No abundaría más porque efectivamente pues vale mucho la pena. Nada más quiero hacer un comentario. Diana ha dado unos datos muy interesantes. El problema, y estoy de acuerdo, es cómo se investiga, bajo qué parámetros, etcétera. Yo estoy leyendo aquí traigo la hojita que imprimí el día de hoy, de un país, del Secretariado Ejecutivo, tiene un nombre muy largo, Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, etcétera. Ese es un porcentaje de delitos conforme al bien jurídico mexicano, donde se incluye a las mujeres. Resulta que de enero a septiembre de este año se han cometido, que son los datos oficiales, por lo tanto se presupone que hay más, 1.522.759 delitos. 1.522.000. Y se registran solo 736 presuntos, dice, feminicidios. Por supuesto que hay un desglose de lesiones dolosas, homicidio doloso. Hay una forma de disfrazar lo que sucede con las mujeres. Feminicidio es feminicidio. Y más adelante hablaremos, porque ustedes son las especialistas, sobre la importancia de la armonización del tipo penal de feminicidio. Yo lo dejo ahí para que vean que vivimos en un país cuya administración gubernamental federal muestra un claro desdén hacia las mujeres. Y sobre todo, yo quiero decirte que en esta administración particularmente se ha visto mucho esa minimización de los problemas, pues, ay, no pasa nada, hombre, están exagerando, ¿cuáles llamadas al 911? Eso es cosa de mentira y de la oposición, y entonces empezamos a inventar una serie de cosas que no tienen que ver y que no atienden, por supuesto, lo que sí está pasando, porque es una realidad, una fea realidad que se tiene que atender. Tenemos mucho que platicar, eso es obvio, eso es lógico, pero ¿qué les parece si vamos rápidamente a un corte? Porque en el laboratorio también tenemos muchas cosas que hacer y que trabajar, junto con las compañeras que nos están viendo. Tenemos muchas fórmulas que seguir descubriendo, muchos caminos que seguir trazando para seguir abriendo brecha, para seguir avanzando. ¿Qué hacemos las mujeres? ¿Qué fórmulas necesitamos? ¿Por qué no me acompañan al laboratorio y lo descubrimos juntas? A mí me encanta que estemos aquí en el laboratorio porque es momento de crear y de que juntas construyamos estas fórmulas. ¿Qué le vamos poniendo? Yo quisiera empezar con presupuesto porque definitivamente ninguna alerta va a funcionar si no se le mete el presupuesto necesario, así que voy a permitirme comenzar esta fórmula con presupuesto y se lo voy a poner todo. Por ahí también vacíenme las carteras porque necesito el presupuesto hasta de los que estamos aquí para apoyar aquí. ¿Y qué más, doctora Diana Cristal? Dime qué más. Yo le pondría aplicación estricta de la ley
con Ay, sí, perspectiva de género. definitivamente. ¿Qué más, Rosa María? Una política pública de prevención contra la violencia hacia las mujeres. Ok, lo voy a poner por aquí. Doctora Rocío, deme más elementos para esta fórmula. Capacitación para toda la población evaluada. Que Muy bien. sepamos que sí llegó a buen puerto. Perfecto. ¿Y qué les parece si en la próxima cápsula que tenemos más adelante también me comparten? Porque para terminar esta fórmula necesitamos las mujeres saber qué actitudes, qué cualidades, como por ejemplo perder el miedo de denunciar, necesitamos para hacerle frente y para estar bien paradas ante esta situación tan grave y tan delicada que tenemos que terminar ya. Vamos al programa y ahorita vamos a regresar aquí al laboratorio a terminar esta fórmula. Ya estamos con ustedes aquí en Género y Política. Muchísimas gracias por compartir con nosotras este espacio, pero sobre todo por formar parte de él y ayudarnos en la construcción del mismo. Sigan compartiendo el programa, visítenos también en la plataforma de YouTube donde pueden encontrar este y los demás programas como una herramienta para que podamos adquirir conocimiento, para que escuchando a nuestras ponentes, para que cuando escuchemos algo que no sabíamos, pues estemos informadas, que conozcamos nuestros derechos y que a veces algo que parece normal, porque lamentablemente mucha de la violencia, muchos tipos de violencia se han normalizado en este país y hay mujeres que la viven y no se han dado cuenta, pues al escucharla digan, a mí me está pasando eso y entonces es un delito y tengo derecho a exigir que se cumplan y que se respeten y que se sancionen, pues justo para eso es que el PRD realiza esta serie de programas. Aprovechémosla, por favor. Bueno, pues continuemos con nuestro programa del día de hoy. Quiero hablar ahora sobre esta extraordinaria ley que, como bien dice la doctora Rocío, en este país tenemos muchas leyes, es un país rico en ello, pero no en su aplicación. Lamentablemente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues tiene dentro de las alertas por violencia, se han emitido alrededor de unas 25, si estoy mal, corríjanme por favor, alerta por violencia contra las mujeres. Yo quisiera saber qué hacemos para que esta ley pues no sea una más de esas leyes que son como letra muerta, que parecieran estar ahí por cumplir y para que no digan que no se legisló, que no se hizo una ley, pues ahí está. ¿Qué hacemos para que se cumpla? Porque no nos sirve ahí guardada como letra muerta. ¿Qué hacemos? Muy bien, a mí me parece que el mecanismo de la alerta de violencia de género es algo que realmente todas las mujeres, y si digo todas, es todas 60 millones de mujeres en este país deberíamos estar reclamando. Es un mecanismo excepcional. Pero ¿qué ocurre? Yo tengo desde 2015 participando y no se los digo sin ningún afán presuntuoso, sino más bien con vergüenza. Desde 2015 estoy participando como grupo de trabajo y luego como grupo interdisciplinario que da seguimiento a las alertas de género. Y les digo que me avergüenza. ¿Cómo es posible que teniendo este mecanismo tan acabado, tan dirigido, tan canalizado, no podamos hacer uso de él como debería, pues, porque parece ser que, y yo insisto, y esto es algo que digo siempre en las reuniones del GIM, que pareciera ser que no entendemos que son dos momentos. La alerta de género, en principio, es un mecanismo emergente. ¿Cómo es posible que estemos con un mecanismo tan importante y que de pronto no sepamos qué hacer con él? Pero no es porque nosotras no sepamos qué hacer con él, sino porque los gobiernos en los cuales o sobre los cuales se dictan las alertas, consideran que les están poniendo el dedo. Y no es cierto, no están acusándolos de nada. Simplemente están diciendo, ojo, atentos, atentas, ¿qué está ocurriendo allí? Que están permitiendo que pase lo que está ocurriendo con las mujeres. Yo que he estado en las alertas de violencia, no conozco a fondo ninguna otra en el país,
excepto la de Veracruz, que sí la conozco a fondo, la primera alerta sobre feminicidios a la cual se acumuló la de desaparición forzada. De pronto, cada sesión cambian las personas que envían las instancias de gobierno. Las únicas que tenemos 7 años participando, 6 años participando, somos las académicas. Y cuando algo ocurre, nos echan encima la viga. Pero bueno, lo que esto no es importante señalar, sino que el trabajo no se hace con sistematicidad, no se hace con una verdadera intención, porque gobiernos van, gobiernos vienen, y todo mundo siente que ya no le toca a ese gobierno, sino al anterior, y el anterior no hizo nada. Y no, señoras y señores, esto nos toca a todas y a todos, porque Así no es. estamos exentos de ser objeto, ni nosotras, ni nuestras hijas, sobrinas, nietas, lo que quieran, de ser objeto de violencia de género, de feminicidio y demás. Y me parece que dijo Rosa María algo fundamental en el segmento anterior. ¿Por qué estamos disfrazando la importancia de la alerta de violencia de género? Y creo justamente porque no hay un interés real en que las mujeres estemos siendo, teniendo una ciudadanía plena. No puede ser que salgamos a la calle y podamos ser víctimas de feminicidio, en nuestros propios hogares podamos ser víctimas de feminicidio, y que además cuando denunciamos esto, o nuestros familiares, nuestras familiares, nos digan que simplemente no haya una justicia real, no hay acceso a la justicia para las mujeres en este país. Así es, no lo hay definitivamente. Yo quisiera preguntarte, doctora Diana Cristal, ¿qué es lo que está fallando? ¿La procuración o la impartición de justicia, o ambas? Porque de que tenemos leyes, tenemos mecanismos, tenemos. ¿Qué es lo que falla? ¿La impartición, la procuración, las dos? ¿Qué es lo que está pasando? Preciosa, yo considero y coincido con las doctoras, están fallando las dos. Mira, yo te voy a hablar ahorita como litigante de casos de feminicidio y de violencia de género en muchos otros delitos. Fallan los dos, falla la procuración de justicia y falta la impartición de justicia. Hay dos problemas muy importantes aquí. No se conoce ni se le da importancia a la necesidad de tener esta alerta de género y lo que se busca, es decir, concentrar esfuerzos para erradicar, para prevenir y además para enfocar de manera preventiva la creación de estos manuales de actuación, protocolos y medidas necesarias para poder atender este tipo de casos y erradicarlos y prevenirlos. Pero por otro lado, yo insisto en este punto, no se sabe cómo investigar. Mira, e incluso atendiendo a la ley de víctima, a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos un violentómetro que todas las aquí presentes conocemos muy bien. Y muchos de los casos, aquí existe incluso la doctora que es antropóloga, que no me dejará mentir, hay un contexto de violencia que siempre está muy engañoso cuando investigamos a las víctimas de feminicidio. No es una violencia que comience de la nada, hay violencia para quienes nos escuchan, chicas y mujeres jóvenes y niñas, violencia económica, no te doy dinero, violencia emocional, que creo que la mayor parte de todas las mujeres la hemos sufrido en algún momento, desde quien te grita en la calle, ay, bonita, o te grita alguna, o te toca, ¿no? Te manosean. Violencia psicológica, violencia emocional. Fíjense, en la Ciudad de México, el 94% de las niñas mexicanas han sufrido violencia de alguna índole. ¿Quién nos inspira? O sea, estamos teniendo niñas chiquitas que están con esta violencia. Entonces, como no se identifica y no se aplica esta ley, entre otras, y no se identifica de manera preventiva el tipo de violencia, cuando tenemos una investigación, por ejemplo, que se dice de feminicidio, por eso también me indigna que digan presuntos feminicidios, comparto con las dos doctoras que digan presuntos feminicidios,
feminicidios, porque no es presuntos, sí los hay. Las carpetas son muy mal investigadas, son muy a los actos de investigación, Gaby, que siempre hacen. Policía acude al lugar, médico legista hace el trabajo sobre el cadáver, perito en criminalística, determina, toma estas fotografías, pero no se identifica, por ejemplo, con antropología social, con psicología, con perspectiva de género, cuál es aquel contexto de violencia y por lo tanto se quedan en carpetas, por ejemplo, como yo he tenido, de secuestro agravado nada más, o se quedan con violencia familiar y no se derivan en otra investigación que bien puede ser feminicidio. En la materia de reparación del daño, yo toco este tema para dejarlo en la mesa, pero creo que es importante, implica que entendamos que el feminicidio tiene una particularidad, no solamente en la investigación, sino en cómo se reparan. Las doctoras dijeron algo bien importante, las familias también aquí están embarradas literal, y algo que me preocupa, ustedes saben que tengo, entre otros casos de feminicidio, uno muy lamentable, que es de mi querida Male, que seguramente le voy a pedir que vea este programa, que ella fue víctima de feminicidio por ácido. Entonces, creo que hay cada vez más casos de víctimas con ácido y en esta carpeta que yo estoy investigando gracias a la confianza de Male y su familia, pues ves cosas terribles, terribles de violencia institucional, omisiones que también es violencia y en fin, cada vez más hay más mujeres que con una mísera bolsa de 30 pesos de ácido están lacerando la vida al grado que las víctimas de feminicidio con ácido cuando sobreviven te dicen, me quiero morir. Ya no quiero nada y me quiero suicidar porque no hay justicia y a nadie le importa. Así es lamentable. Ya cada vez el tipo de violencia va siendo más y más grave, lejos de que haya una conciencia, que haya una disminución, que vayamos en un declive, es más grave y vemos cosas cada vez más atroces, más espantosas, que efectivamente ya están alcanzando también a nuestras niñas, a nuestros niños. Yo me acuerdo mucho, yo no sé si les tocó a quien nos está viendo, yo salía a jugar a la calle, yo salía, tenía esa libertad de poder jugar en la banqueta con mis amigas, de regresar a la casa con las rodillas todas cochinas de poder jugar en la banqueta. El día de hoy, yo no puedo dejar a mi hija hacer eso porque ya está alcanzando la violencia a las niñas y eso es un síntoma de que algo no estamos haciendo bien como sociedad, de que el gobierno no está haciendo bien su trabajo, de que las leyes no están siendo bien aplicadas, que no hay una procuración con perspectiva de género, porque efectivamente cuando una decide romper el miedo de ir a denunciar, de ir a levantar la voz, de ir a exigir, te vuelves a topar ahora con un nuevo obstáculo cuando no debería de ser. Cuando una va a denunciar algo, debería sentir que llegó a casa, que llegó a un lugar donde va a estar a salvo, y no es así. Y no es justo que siga sucediendo. Rosa María, yo te preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué no se ha podido legislar algo que nos permita tener procuración de justicia con perspectiva de género, que se obligue a todas las instituciones a capacitar a las impartidores e impartidoras de justicia para que sea real, que sea con perspectiva de género? Bueno, en primer lugar, sí se ha legislado al respecto, pero quisiera recapitular rapidísimo sobre lo siguiente que han dicho tanto Diana como Rocío, con lo que coincido. México es mágico. Una cosa es el derecho y otra cosa es el hecho. Porque de derecho sí tenemos ordenamientos jurídicos de mucha avanzada. Pongo un ejemplo, hablando de las alertas de violencia. Si no me equivoco, a reserva de hacerlo, entiendo que son un claro y muy importante ejemplo para muchos países, sobre todo América Latina y el Caribe, que no cuentan con este modelo de mecanismo de prevención o de alerta, como su nombre lo indica. En ese sentido, sí habría que reivindicarlo, porque está claro que otra cosa es la realización o su aplicación o su nula aplicación o la omisión para ello de tal o cual instancia gubernamental o autoridad que le competa. Entonces, sí se ha legislado. De hecho, hay un protocolo, si no me equivoco, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género, que cuando salió a fines del año pasado, pues yo lo revisé y a mí me pareció que en algunos apartados como que algo de retroceso, pero finalmente es un instrumento que vale la pena conocer. Existe, hasta donde tengo entendido, los protocolos de actuación a los distintos niveles del Poder Judicial o de las instancias de justicia que corresponde acudir para emitir o interponer una denuncia. Y existe en la Constitución el derecho a la justicia. Es un derecho humano.
Lo que no hay es la garantía del derecho a la accesibilidad a dicha justicia. En eso las doctoras tienen razón. No hay acceso cabal, real, de las mujeres a un proceso de justicia en donde sus derechos, incluso los que atentan, contra los que atentan contra su propia vida, se pueda respetar. El año pasado, el 13 de abril del año pasado, sí se legisló, se emitió un decreto sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, que no solo se refiere a la violencia política para quienes somos militantes, es todo tipo de violencias, la violencia económica, la violencia fiscal, la violencia doméstica, la violencia psicológica, etcétera, y que impactó en diversos ordenamientos, entre ellos en la Ley General de las Mujeres para una vida libre de violencia. Impactó en diversos ordenamientos, incluido en la Ley General de Partidos Políticos. Y además de ahí se derivaron, ya en noviembre del año pasado, los lineamientos para lo que los partidos políticos nacionales, y en su caso los partidos políticos locales, establezcan un conjunto de medidas de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género, por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Por cierto, rapidísimo aprovecho, el PRD es hasta hoy el único y el primer partido en que ha cumplido con la actualización y armonización de sus documentos básicos en la materia y también sobre la reforma constitucional de paridad en todo. Más allá de ese anuncio, que me parece importante de difundir, no es un anuncio comercial, además es una cuestión de suma importancia de dar a conocer. Sí creo que tiene que haber medidas que sean garantes de que se cumplan cabalmente, pues todas estas disposiciones legales. A nosotras y a nosotros como partido nos corresponde difundir que, por ejemplo, las mujeres tenemos derechos y que derecho que no se conoce, derecho que no se defiende. Entonces, tenemos que establecer un conjunto de políticas de promoción de que los derechos humanos son para las personas todas, de que las mujeres tenemos derechos y entre ellos uno fundamental, el derecho a una vida libre de todo tipo de violencias. Y por supuesto, trabajar para construir con políticas, con propuestas alternativas de políticas públicas de prevención, erradicación y sobre todo de atención a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Yo creo que sí, por un lado, hay que saludar que sí se está legislando en la materia, pero que no se está acompañando de esas medidas que nos permitan hacer cumplir a cabalidad pues todas las disposiciones de ley, ¿no? Justo ahí es donde yo quería aterrizarlo, cómo garantizarlo, porque como bien dices, Rosa María, se ha hecho, se ha legislado, pero no se garantiza, no tenemos garantía de que se lleve a cabo a cabalidad, como lo dicen. Y en ese sentido yo quisiera preguntarles, entonces, ¿cuáles son las acciones de emergencia que debe de implementar este gobierno? Porque definitivamente no es un tema que pueda esperar un meses más, unos años más, a ver qué se puede acordar, qué hay que platicar. Esto es ya, es urgente. ¿Qué medidas consideras, doctora Rocío, que tiene que implementar este gobierno para por lo menos frenar la ola de violencia, para por lo menos frenarla y así poder comenzar a contrarrestarla? Como mencioné hace un par de segmentos, creo que tenemos que tener muy clara la diferencia entre medidas de carácter emergente y medidas de carácter, pues, intemporal, por decirlo de alguna forma. Me parece que es fundamental que primero las policías, que son normalmente las primeras respondentes a los casos de violencia de género, sepan de qué se trata y quiénes están cometiendo, porque en muchos códigos municipales o estatales, las policías no tienen posibilidades de tener una acción inmediata sobre los violentadores. Y digo los porque en el 99.9% de los casos son varones. Entonces, que se sepa que va a haber una acción inmediata
y que va a tener consecuencias. Y posteriormente que esas consecuencias van a tener judicialmente va a tener una consecuencia. Y esto creo que mientras que como dicen, los hijos sanos del patriarcado sepan que pueden violentar mujeres y que no pasa nada, pues no va a seguir pasando nada. Y esto pasa justamente por la impunidad. En el momento en que no se garantice, o más bien no nos pasemos por el arco del triunfo, que alguien que está cometiendo una acción violenta hacia una mujer no va a tener una sanción legal y efectiva, pues esto va a seguir pasando, no importa que tengamos las leyes más lindas, maravillosas, y que seamos país pionero en términos jurídicos para defendernos. Eso es por un lado. Por otro lado, es importantísimo que las mujeres conozcamos nuestros derechos, porque pareciera ridículo, ¿no? Pero muchas de nosotras no conocemos a qué tenemos acceso, qué podemos denunciar cuando en las fiscalías especializadas nos tratotean, nos dicen, ay señora, etcétera, eso que todas sabemos, y que vamos a tener una respuesta a nuestras peticiones de ay Dios, cuando de pensión alimenticia, que ningún señor puede abandonar a sus hijos así porque se le dio la gana, o porque nos pegó, o porque nos violentó de mil maneras, y donde además pareciera ser que en este país tenemos que sufrir un calvario, los familiares y familiaras de víctimas, para lograr justicia. Y de pronto escuchar a Irenea Buendía, que logró que su caso se llevara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Internacional, perdón, de Derechos Humanos, y que haya una legislación que la apoye, y que, bueno, en Veracruz tenemos muchos casos tremendos, tremendos. Y mientras no logremos que esto no se considere no se naturalice, pues sí, que podemos matar mujeres sin ningún problema. Imagínense además si esto sucede en localidades mestizas, ¿qué estará ocurriendo en las localidades indígenas? Donde, y con esto acabo, donde el incesto de padres hacia hijas se considera un rasgo cultural consuetudinario, porque pues ahí está la hija mayor para servir al padre, o al abuelo, o al tío. Y entonces, mientras no reconozcamos que esto es violencia y las propias mujeres no nos demos cuenta que esto es violencia y que tenemos todo el derecho de denunciar, pues no, digo, no estoy acusando a las mujeres, estoy acusando a las autoridades que simplemente ignoran que esto puede ser motivo de pena de cárcel, pena corporal, porque están cometiendo este tipo de delitos contra las mujeres. Así es, definitivamente es un trabajo, como decían, integral. Rosa María lo comentó acertadamente, es un trabajo integral que tiene que existir entre el gobierno, entre la ciudadanía, entre mujeres, entre hombres, entre todo lo que tenga que coadyuvar para que pueda esto avanzar y podamos decir las mujeres que vivimos una vida libre de violencia. Yo quisiera escuchar también las propuestas de Rosa María y de la doctora Diana Cristal, pero ¿qué les parece? Les propongo si lo hacemos regresando de un corte, porque se nos ha acabado el tiempo del primer segmento. Vamos a ir rápidamente a laboratorio a ver con qué terminamos de armar esta fórmula. Escríbanos, por favor, y por qué no vienen y participan también con nosotras aquí en el programa y en el laboratorio. Vamos rápidamente a un corte, ahorita regresamos a nuestras conclusiones de este programa del día de hoy.
Bueno, pues yo aquí voy a poner valor. Necesitamos valor, mucho, mucho, quitarnos esos miedos y alzar la voz, denunciar. Se lo voy a poner todo, queridas doctoras, porque a veces el miedo nos frena, nos congela y hace que se quede impune mucho de lo que nos pasa a las mujeres. ¿Qué más? ¿Qué otras actitudes? ¿Qué cualidades y qué ejercicios debemos de aplicar las mujeres para hacerle frente a esta situación, doctora Cristal? Yo le pondría sensibilización de los operadores, me refiero ministerios públicos, jueces, policía, peritos, y la solidaridad, porque necesitamos solidaridad para entender que cuando afectan a una, nos afectan a todas nosotras. Muy bien, solidaridad. Rosa María, ¿qué otro elemento se te ocurre? Formación y capacitación. Es fundamental que las mujeres conozcamos nuestros derechos, los promovamos y exijamos que se respeten y se defiendan. Muy bien. Doctora Rocío, ¿qué más podemos hacer para complementar esta fórmula? El reconocimiento de las interseccionalidades. Muy bien. Lo que para nosotras puede ser empoderamiento, para otras no. Y a mí me parece que debemos esgrimir qué es lo que ocurre con las mujeres para no poder, para superar esto de que no nos reconocemos en otras mujeres. El sufrimiento te hace sufrir, no es bueno. Así es, eso es muy importante también. Y voy a traer aquí al laboratorio los pensamientos que me compartió también la maestra Marcela Lagarde. Acuérdense también, mismidad. Nosotras no merecemos violencia, nosotras nos merecemos lo mejor. Aprendamos a amarnos a nosotras mismas también, a valorarnos, a creernos capaces de salir adelante, capaces y merecedoras de una vida libre de violencia. De verdad, mujeres, la violencia no es normal, no está bien, y para nada que te diga que te pega porque te quiere es sano y es normal. Amémonos a nosotras mismas, porque en esa medida tendremos más valor todavía de exigir que se respete nuestra vida, que se respeten nuestros derechos y poder exigir una vida libre de violencia. De verdad las invito a ello y unámonos, seamos también empáticas con las demás mujeres, seamos sororarias también con ellas, tendamos la mano a la mujer que de pronto no sabe cómo actuar, no sabe a dónde acudir, no sabe cómo romper ese miedo. Tendamos la mano, porque sé y estoy segura que juntas hacemos mucho, mucho trabajo en favor de las mujeres y hemos avanzado mucho, pero tenemos que avanzar más. Les agradezco mucho que me hayan acompañado aquí en el laboratorio también, y a ustedes les agradezco que nos vean. Mándenos sus fórmulas, por favor, para que aquí hagamos de todo y juntas construyamos también muchos más elementos que nos permitan a las mujeres disfrutar una vida libre de violencia. Vamos a escuchar ahora las conclusiones de nuestro programa del día de hoy. Hemos llegado al tercer y último segmento del programa del día de hoy de Género y Política. Yo quisiera escuchar ir rápidamente con las propuestas, qué acciones inmediatas, doctora Diana Cristal, tiene que implementar este gobierno para que avancemos, para que frenemos esta ola tan lamentable de violencia. Con mucho gusto. Yo le pido desde este foro al presidente de la República que recapacite, por favor, y que se deje asesorar de gente que realmente lo ayudemos, y no de quien lo está asesorando, que lo está asesorando bien mal, que no le haga caso. Primera, que es muy buena desde la parte práctica también con mis colegas, que exista protocolos tanto para la Fiscalía como para el Tribunal, donde exista esa obligación, hablando del Ministerio Público, de dar vista obligatoriamente, ya sea a FEBINTRA para trata de personas, a la Fiscalía General de la República u otras áreas especializadas de mujeres en las fiscalías de las entidades federativas y de la Ciudad de México, para que se continúe la investigación por diversos delitos donde también hay violencia y que derivan en otros delitos. ¿Por qué lo digo esto bien importante? Ejemplo que tengo práctico, una carpeta de secuestro agravado donde es claramente un feminicidio, y con mi gran esfuerzo como asesora jurídica privada fue que logramos, colegas, únicamente avanzar hacia el feminicidio, esta investigación derivada, porque por lo general no se hace nada. Dos, por parte de los jueces también, que si tienen en las audiencias conocimiento a partir de lo que les decimos las y los abogados,
de este tipo de hechos, los jueces le digan, MP, te pido por favor que abras carpeta, abre carpeta, investiga. No te estoy diciendo que ejerzas acción penal, pero abre carpeta. ¿Por qué? Gaby y colegas no lo hacen. Los jueces dicen, es que los abogados me lo piden. Juez, por el protocolo que la Suprema Corte de Justicia en materia de perspectiva de género los obliga, lo deben de hacer y no lo hacen. 3, redes sociales, colegas. Hay mucha violencia de las mujeres en las redes sociales. De las víctimas que represento, me las agreden muchísimo, aún con medidas de protección, ¿eh? Entonces, yo pediría que exista esta obligación de las fiscalías porque realmente no saben qué hacer. Y les decimos, Gaby, te pongo el escrito, mira cómo le están violentando. Cosas horribles a mis víctimas de violencia, incluso feminicidio, ¿eh? Que exista esta obligación de las fiscalías de dar vista a Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, de que se tiene conocimiento y le diga, mira, baja tu publicación, cancela de la cuenta a esta persona, porque más allá de las leyes de transparencia estás violentando a una mujer. Y la última, que exista en las escuelas, exista mucho más esta cultura de prevención, así como nos dan pláticas a los que somos papás, mamás, sobre otros temas ahora con la pandemia, que se explique a las niñas cuándo identificar este tipo de violencia. Cierro con esto. ¿Cuántas veces no he escuchado a niñas que de grandes dicen, es que me tocaban mis papás, pero me decían que eso era cariño, que el tocarme partes íntimas era cariño, que el gritarme era cariño? Entonces, que identifiquen la escuela para padres y para niñas. Y cierro con esto que les va a encantar, mi querida Gaby. Me preocupa y lloré. Le digo al presidente que no diga lo que dijo. O sea, no es la excepción. Aunque fuera la excepción que vendan a niñas, debe de actuar, porque no es posible que sigan vendiendo a las niñas. Hay 646,000, si no me equivoco, firmas de hombres y mujeres indígenas que ya le dijeron, presidente, hay una reforma constitucional, apruébala. Me indigna como mujer y madre que hubiera dicho él que es la excepción. Por favor, pues que recapacite, que cambie de asesores, Gaby, porque los que le están ayudando no le están ayudando. Aunque sea una mujer, esa mujer va a ser violentada una y otra vez, y somos nosotras las voces de quienes no tienen voz. Es lo Así que es, que cambie de asesores o que cambiemos de gobierno, yo creo mejor, porque está canijo, la verdad. Rosa María, yo quisiera escucharte con tus propuestas, que sé que son también importantes. Perdón, estaba con lo de la cuestión técnica. No se trata de que cambie de asesores. Andrés Manuel siempre ha sido un misógino. Y este país vivimos en un sistema patriarcal que ha proyectado toda una cultura del machismo. Entonces, no es un asunto de asesoría, esa es su visión. Él subestima lo que sucede. Su declaración sobre la venta de niñas en Guerrero, que además no solo se da en Guerrero, es una visión en la que él está convencido. Desafortunada y lamentablemente para las niñas, las adolescentes, víctimas de este comercio de los cuerpos, y por supuesto para las familias, sobre pretexto del uso y costumbre que, como acertadamente Rocío comentaba, en otro sentido. Yo creo que efectivamente, por lo demás coincido totalmente con lo que han dicho, se requiere de un plan integral de prevención de todo tipo de violencias. Ya se ha dicho, un plan de prevención de la violencia, atención, la formación de redes donde los feminicidios también se articulen en el seguimiento y protección de las mujeres sobrevivientes para evitar nuevos ataques feminicidas, porque hasta eso se da la recurrencia en algunos casos. Está claro la importancia del acceso a la justicia y la sanción efectiva, porque las mujeres, como ya dijimos, tenemos derecho a la justicia, pero falta garantizar la accesibilidad a la misma. Por supuesto que se requiere información y conocimiento en violencia contra las mujeres en todos los niveles e instancias del gobierno, en instituciones públicas y privadas. Yo coincido con todo ello, pero sobre todo lo que sí podemos impulsar a través de los grupos parlamentarios, aparte de esta difusión que es muy importante de que tenemos derechos y que hay que promoverlos, defenderlos y exigir que se respeten y se cumplan, creo que se requiere no solo de estas políticas públicas para la igualdad de género, que sean a la vez un aporte para la autonomía de las mujeres, es decir, que sean con perspectiva de género. Creo que es necesaria, y ahí ustedes pues son las especialistas,
en que pugnemos por la homologación del tipo penal de feminicidio en los códigos estatales, así como en la sanción. Por supuesto, estoy considerando la reparación integral del daño y de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. En suma, tiene que haber correspondencia jurídica en todos los ordenamientos en la materia. Yo soy psicóloga, eso no me exime al no ser abogada de procurar pues allegarme de algunos elementos. Desde la Secretaría de Igualdad de Géneros de la Dirección Nacional Ejecutiva del PLD, hemos venido trabajando con unos talleres y hemos trabajado sobre unos procesos de investigación que tienen que ver mucho con la importancia de esta problemática, que no temática, es una problemática real, estamos hablando de la vida de mujeres, de la vida misma. Entonces, hemos hecho este tipo de procesos de investigación y hemos trabajado sobre una especie de cuadro comparativo y nos hemos encontrado que en algunas entidades se les llama tentativa de homicidio, para hablar del feminicidio, en otras, tentativa de feminicidio. Es decir, no hay una, perdón por la expresión, pero una catalogación o una clasificación adecuada del tipo penal de feminicidio. Entonces, tiene que haber una armonización legislativa en la materia para que sepamos de qué estamos hablando. Esta es una nación federada. Entonces, hay que emitir políticas que a nivel federal puedan ser base jurídica para determinar cómo actuar ante los casos de violencia contra las mujeres, por el simple hecho de que lo somos, caray, ¿no? Yo por ahorita ahí la dejaría. Yo les podría platicar hasta la historia de mi vida, pero no es el espacio y el momento. Adelante, doctora Diana. Muchas gracias, Rosa María. Pero para que yo le pida al PRD que lo haga, por favor. Urge, por favor, se lo suplico, que en la parte del feminicidio se puede incluir, por favor, el ataque con ácido, porque cada vez son más. Y no está. Y en el tema que dijo la psicóloga, doctora, eso es bien importante. Y la otra, es lamentable que es más penado el secuestro y otros delitos que el feminicidio. Yo en carpetas, doc, he tenido que optar por irme por otros delitos, aunque tengo mujeres que me las han matado por feminicidio, pero las he tenido, por ejemplo, por secuestro, porque voy por una penalidad mayor y me duele en el alma. Entonces, que la pena también se eleve para que entonces no se minimice esos delitos, ¿no? Es como una humilde sugerencia que hago, por favor. No, muy bien. No, sí, que se tiene que tomar en cuenta y que se tiene que impulsar, por supuesto, porque decían ustedes, y yo las escucho cuando dicen, es que es como, ay, vamos a matar a una mujer, pues al fin que qué, al fin que la pena no es tanta, ¿no? Al fin que pues igual y con un dinerito ya la armo porque no está tan penado. No, yo creo que eso también ayudaría a que la piensen 2 y 3 y 4 veces antes de cometer un crimen contra una mujer. Se nos ha terminado el tiempo, yo quisiera que pasáramos a la parte de las conclusiones y que en ellas ustedes me dijeran también, bueno, ¿con qué mecanismos cuentan las mujeres para denunciar, para levantar la voz, para exigir sus derechos, a más de los que han comentado, por supuesto, a lo largo del programa, los que hemos comentado en programas anteriores también, cómo detenemos esta ola de violencia contra las mujeres, integralmente también, como dice Rosa María, porque en los medios de comunicación, y ustedes se han de acordar muy bien, doctoras, Rosa María, cuando en 2020, en abril de 2020, se hace constitucional lo de la paridad, híjole, los medios de comunicación fueron implacables con las mujeres, caray, y de ahí, con cualquier tema que suceda, si vemos una noticia en redes sociales de una mujer desaparecida, no podemos dejar de leer comentarios que digan que se fue con el novio, que algo ha de andar haciendo mal, todo culpabilizando a las mujeres, en redes sociales también, y la sociedad tiene que cambiar ese chip de culparlas de lo que está sucediendo, de que podamos usar las redes sociales para encontrar una mujer, para levantar una denuncia y que no se nos revictimice en ese lado diciendo que pues dónde andaba y dónde vestía, decía por ahí la canción. Entonces yo quisiera que ustedes me ayudaran con esta conclusión también, que contuviera qué herramientas, qué mecanismos ocupamos para decir no, para decir exijo mis derechos, doctora Rocío. Yo creo, claro, desde mi perspectiva de antropóloga, creo que lo que primero debemos hacer
es reconocer la acumulación de violencias, porque por un lado hay lesiones, por otro lado violencia económica, por otro lado violencia psicológica, pero no, esto parece que es un paquete integral. Entonces tenemos que reconocer que el tipo último de delito, que es el feminicidio, viene acompañado por una larga data de acumulación de violencia contra las mujeres y que van siendo poco a poco, digo, las naturalizamos, pero poco a poco siendo flexibles, van ampliándose. Entonces, hoy te grito, mañana te pego, pasado mañana te tiro por las escaleras y dentro de 4 días te mato. Y me parece que no estamos reconociendo a cabalidad la acumulación de violencias contra las mujeres, que quienes las estamos sufriendo, además, pues sí, también vamos recorriendo ese umbral de permisividad. Y creo que esto es algo que tendría que ser verdaderamente tipificado en la ley, porque pues nos acaba de decir Rosa María, Diana, ay, por favor, PRD, eleva esta iniciativa a la Cámara, pero pareciera que no es una causal que imprima mayor vigor al castigo, esta acumulación. Y yo aquí lo dejaría, creo que sí, deberíamos reconocerlo, mujeres, hombres, legisladoras, legisladores, que esto no para mientras no se frene desde el principio. Gracias. Muchas gracias, doctora. Quisiera escucharte también, en Rosa María, por favor, conclusiones a modo también de recomendaciones para las mujeres. Bueno, en principio, por supuesto, coincido totalmente con la doctora. Y creo que lo que también tenemos que hacer, porque ya hemos hablado de la campaña de promoción de nuestros derechos, es toda una campaña para fomentar la cultura de la denuncia. Yo no me puedo atener a ver si un fiscal o una fiscal me va a actuar con perspectiva de género. Yo se lo voy a exigir, pero tengo que hacer mi denuncia. Entonces, bueno, yo he leído y he escuchado muchas veces que se dice delito que no se denuncia, delito que no existe para perseguir o algo así. Entonces, a mí me parece fundamental promover la cultura de la denuncia y exigir que efectivamente todas las resoluciones respecto de esa denuncia interpuesta sean con perspectiva de género. Reitero, suscribo lo anterior, lo dicho por mis compañeras de panel. Yo quisiera finalizar, aparte de agradecer como siempre al equipo de producción, a ti Gaby por tu espléndida conducción y por supuesto el honor que he tenido esta tarde de compartir este momento con Diana y con Rocío. Quisiera que no se nos olvidaran estas cifras, en el entendido de que las mujeres no somos una cifra, un número. Cerca de 11 mexicanas son víctimas de feminicidio al día. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado lo que se conoce como un incidente de violencia. Rocío tiene razón. Los feminicidios, que solemos decir la cara más cruel de la violencia contra las mujeres, son resultado de toda esa suma de violencias que muchas veces, de manera lamentable, de veras, las mujeres vivimos. Hoy te pego, mañana te grito, pasado te vuelvo a pegar, hasta que un día te mato. Entonces, sin más, reiterando mi pleno agradecimiento, todas las propuestas que hemos comentado esta tarde tienen que ser recogidas, tienen que ser procesadas y, ¿por qué no? Por lo menos desde el PRD sí tendríamos que comprometernos a elevarlas para que pues se proceda en consecuencia. Yo creo que ese es un compromiso ineludible, por lo menos yo como mujer, como feminista, como militante PRDista,
pues así lo asumiría, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias y muy buena tarde a todas y a todos. Por supuesto, a toda la audiencia, por la paciencia además de vernos y escucharnos. Entonces, pues mil gracias a Género y Política y pues esperemos que para la próxima podamos estar juntas nuevamente de manera presencial. Yo abono a que así Les sea. abrazo. Sí, yo de verdad que ya Fantástico. las quiero ver aquí, ya que para que nos tomemos un cafecito, ¿por qué no? Mientras platicamos de estos temas, que es muy importante hacerlo, de verdad. Cuando las mujeres escuchan sus conocimientos, cuando comparten ustedes con ellas, aprendemos, porque me incluyo en ese paquete, aprendemos mucho de ustedes, les agradezco mucho. Doctora Diana Cristal, me resta escuchar también, por supuesto, su conclusión, qué mecanismos tienen las mujeres, dónde exigimos, dónde denunciamos, qué hacemos. Muy importantes y muy concretas. La primera, chicas, denuncia digital. Casi todos con la pandemia tuvieron las fiscalías que hacer esto, denuncia digital. Y ojo, yo le pido PRD y a todos los que me escuchan, todas las víctimas de violencia, incluso esta extrema a un sobreviviente, tienen necesitan apoyo psicológico porque no están conscientes de lo que ellas puedan pedir, ni siquiera del daño. Esto se los pongo mucho a consideración porque me parece que el enfoque que ha tenido el gobierno federal de otras acciones, otras iniciativas en otros temas para apagar la violencia no es correcta, porque las víctimas de violencia mujeres no te pueden consentir sobre si quiero o no algo. Ojo, las víctimas que yo represento, en un 80%, más bien 90%, necesitan urgentemente apoyo psicológico para siquiera poder tomar una decisión con conciencia. Dos, asesoría jurídica pública o privada. Aquí estamos los asesores jurídicos privados, en mi caso, y los públicos que no se han difundido y que somos abogados que representamos también a las mujeres y que tenemos que tener mucho más difusión y mucho más voz. Tres, la denuncia ciudadana. Es increíble que en redes sociales, en niveles políticos, en la comunidad de la familia hay violencia y no hacemos nada. Entonces, ¿cómo nos podemos quejar? Sino, a ver, para el auditorio que nos escucha, hablo como abogada, no necesitas ser tú la víctima para denunciar. Tú puedes denunciar cualquier delito de una mujer que veas y no hay represalias porque es un requisito de procedibilidad y hay denuncias anónimas. Dos últimas, unidad de igualdad de género, PRD, todos los partidos, ¿qué les pido yo? Enfóquense en este tema, este es el tema de fondo. Si erradicamos a estos cucarachos de agresores, no solamente sexuales, sino de violencia, vamos a poder atender cualquier otro tema. Y la última, hay en la Ciudad de México algo muy novedoso que no se conoce, pero creo que se puede avanzar en cualquier otro lado. Hay un registro digital, un banco de datos de agresores sexuales que empezó en diciembre del año pasado. Hay que tenerlo en todos los estados, pero no solamente para abuso y violaciones, sino hay que tenerlo para los feminicidas. Eso es muy novedoso, requiere presupuesto, pero lo pueden impulsar, porque cualquier persona de nosotros puede ver en este banco de datos de la Ciudad de México la cara y cosas, datos, incluso ADN, en banco de datos de los agresores sexuales. Creo que eso es muy importante. Y la última, que se fomente para la unidad de equidad de género, igualdad de género, que no existe discriminación. Cierro con esto, Gaby y colegas. Hay muchas profesionistas mujeres que trabajamos y somos económicamente, sostenemos muchos hogares. El 70% en México somos mujeres que trabajamos. Y yo he visto con víctimas que represento profesionistas que creen, que no les creen que son víctimas de violencia sobre pretexto que tienen maestrías, doctorados o carrera. Eso está pasando ahorita. Entonces hay, de acuerdo a la profesión, discriminación, como que si una mujer que tiene una carrera no tuviera derecho a ser víctima, no tiene derecho, no mereciera justicia, no mereciera ese derecho porque es víctima, al ser víctima de un delito porque tiene carrera. Entonces sí me queda claro que hay mucha pobreza en el país que se tiene que erradicar, pero no descuidar, ojo, este caso de muchas mujeres profesionistas que son golpeadas, que son violentadas laboralmente por sus parejas, incluso muchos que son magistrados y jueces, no digo nombres, y no les dan el trato correcto porque dicen, es que usted es abogada, es que usted es arquitecta, es que usted es antropólogo, usted es psicóloga, entonces usted tenía que saber. Entonces, ojo en ese tema, se los dejo encargado porque tengo víctimas que represento en este tema y nada más no les quieren hacer caso.
Muchas gracias, doctora. Definitivamente hay muchos temas pendientes, hay muchas propuestas que analizar, que impulsar y que exigir, por supuesto. Sírvase este espacio para hacerlo así. Para Rosa María, por supuesto, adelante antes de irnos. Claro. Perdón, rapidísimo. Se me pasaba algo fundamental al respecto de lo que están diciendo. El PRD, en su primer Congreso Nacional Feminista del pasado 9 de octubre, en acatamiento a todos estos lineamientos que ya mencioné del INE, ya estableció en su norma interna el contar con una unidad de atención a víctimas de la violencia, que no solo servirá para las mujeres perredistas, sino para toda mujer que se acerque, en donde se tendrá que contar con personal altamente especializado, con perspectiva de género, para poder referenciar los distintos casos a donde se haya menester que sea. Entonces, es la unidad de atención a víctimas de violencia contra las mujeres en razón de género, que además será un órgano, una instancia, aparte de nuestro órgano de justicia intrapartidaria, que también atiende los casos que puedan interponerse por violencia en cualquiera de sus modalidades. Discúlpenme que haya tomado la palabra, pero me parecía fundamental, y hasta ahorita que estoy escuchando a Diana, digo, bueno, es que también hay otras formas en que las mujeres, u otros espacios en que las mujeres podemos acudir y que podremos referenciar, orientar, brindar el acompañamiento para víctimas y familiares, Eso es muy importante. Muchísimas gracias y disculpen nuevamente la interrupción. Este programa es de ustedes, Rosa María. Fantástica, Rosa María. Y voy a pedir un minuto nada más. Adelante, doctora Rocío. Lo que acaba de decir la doctora Diana es fundamental. Cuando las mujeres somos profesionistas, ocupamos altos niveles de dirección, de la academia, etcétera, pareciera ser que no tenemos derecho a quejarnos de que somos víctimas de la violencia. Pero igualmente nos tragamos porque en nuestros mandatos de género defender el buen nombre de la familia y de nuestros hombres y de no sé quién, parece ser que es algo que recae en nosotras. Y ocupar el espacio masculino, es decir, tener la palabra, como estamos ahorita usando, tenemos la palabra, chicas, fantástico, nos están escuchando. Así es. ¿Sí? Por tanto, no podemos quejarnos porque nos están dando la concesión de la palabra, y creo que lo que dijo Diana fue fundamental y lo que dijo Rosa María fue fundamental. Pareciera ser que por el hecho de que logramos escalar, digamos, no romper el techo de cristal, pero escalar, entonces no tenemos derecho a quejarnos. Y por favor, todas somos víctimas de violencia de género, nos demos cuenta o no, porque la naturalizamos. Así es, y es un tema delicado y fundamental platicar. Yo de verdad que aprendo mucho de ustedes, les agradezco la participación de cada una, también la de usted, doctora Rocío, es fundamental con las aportaciones que hace. Por supuesto, Rosa María, que reconocer las acciones que ha tomado el PRD como ejemplo para otros partidos que deberían replicarlo para evitar también y atender la violencia política, que es otra vertiente de tantas violencias que sufrimos las mujeres. Es muy importante también, doctora, las propuestas que usted menciona, los mecanismos muy importantes. Yo de verdad les agradezco mucho el espacio que nos han regalado el día de hoy para realizar este programa. Las invito a que vuelvan a venir porque tenemos que seguir platicando. Hay mucho más que platicar, que analizar y que impulsar, por supuesto, porque de aquí justamente pueden salir propuestas que llevemos, que acompañemos también a las legisladoras a impulsar y que les ayudemos y que entre todas tejamos esta red de mujeres para poder seguir saliendo adelante, seguir abriendo brecha en todos los ámbitos, en el laboral, en el personal, en el político, y que no encontremos esos techos de cristal en todos lados. Yo siempre digo cuando puedo que es como un videojuego, caray, subimos de nivel y ahora hay otro techo de cristal, lo rompes y vuelve a haber otro, y eso se tiene que terminar. Tenemos que terminar de verdad con esta situación, haciendo este tipo de actividades, levantando la voz, que
tenemos la voz y que no nos conformamos, porque por ahí dicen, ¿verdad? Ay, ¿qué más quieren si ya tienen paridad? Ay, ¿qué más quieren si ya tienen leyes? Queremos más, queremos que se nos respete, queremos que no seamos víctimas de feminicidio, queremos que las niñas puedan crecer seguras de salir a la calle, queremos que las mujeres podamos decir que vivimos una vida libre de violencia. Eso queremos y en eso tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras aquí en Género y Política. Gracias, un placer enorme escucharlas y un placer enorme poder estar con todas y con todos ustedes en este programa. Yo soy Gaby Juárez, ya saben que para mí siempre es un placer estar aquí, aprender, escuchar y leerlas también, por supuesto. Muchas gracias. ¿Qué les parece si nos vemos aquí en el próximo capítulo de Género y Política?